Comenzamos el 2026 con las Mini Champ. Todo un mes con estas navajas que obviamente me gusta mucho y voy a abusar de eso, lo cual no me parece tan mal. Vamos a conocer la Mini Champ original y les voy a contar su corta historia. Así que nos vamos a ver... Acá tenemos esta configuración original de la Mini Champ, lo cual quiere decir que si tienen una Mini Champ distinta con alguna herramienta más, no es que sea falsa, simplemente que esta fue la configuración que salió por primera vez al mercado con el nombre de Mini Champ. Vamos a ver sus herramientas. El número identificador es 0.6343. Comenzamos con las herramientas exteriores, que va a tener anilla, adelante va a tener la pinza y por el otro lado va a tener escarbadientes, que esta vez es relevante que tenga escarbadientes y pinza porque en el resto de las Mini Champ no va a tener estos elementos. Estos dos elementos juntos sería lo correcto. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos tijera. Una tijera que nos sirve bastante siempre. Por este lado vamos a tener esta empuja cutículas, quita cutículas, que yo lo uso de cuchara de stevia, otros los usan para abrir gabinetes de computadora. Una vez que le sacan los tornillos, por ahí están duros, con esto lo abren. Y para terminar con este lado, vamos a tener una regla muy pequeña, qué sé yo, sirve para medir tornillos o cosas más pequeñas, y un destornillador plano. Eso por este lado. De este lado vamos a tener la hoja Wharncliffe, esta hoja que algunos llaman de bisturí, también es hoja brecarta, hoja de precisión. Sigue este pela naranja, que ahí hice el corto comparando este pela naranja con el de una Executive. Es muy buen pela naranja, aunque a algunos no les guste pelar naranja con esto. Tiene una altura correcta y buen filo. También sirve para abrir paquetes. También se le usó de cuchillo farmacéutico para recortar troqueles e incluso el mismo frasco para abrir esas que son troqueladas la tapita. También la llaman cuchillo de corte y recogida, me estaba olvidando. Por este lado vamos a tener una lima con limpia uñas. Y acá va a estar la hoja principal. Ahí tenemos todas las funciones y herramientas a la vista. Vamos a pasar a la balanza del dealer para ver cuánto pesa esta pequeña maravilla. Y acá tenemos en 0. Colocamos. Tiene un peso de 34.9 gramos. La historia de la Mini Champ comenzaría aproximadamente entre el año 92 y 93, ya que en el catálogo de 1993 la veríamos por primera vez. Lo que llama la atención es que en ese catálogo pasaba de navajas de 2 capas directamente a 4 capas. Es decir, no habría una Vagabond, no habría Mate, no había Cavalier, nada de eso existía en ese momento. Había Classic, había Cadet y otras más de 2 capas. La Mini Champ venía a presentar algunas herramientas que todavía no se habían visto. Ahora bien,
Salió en el catálogo de 1993, como les dije, y volvió a salir en 1996, esta versión original, también en el catálogo del 98, pero pasó algo. A mitad de 1998 sacaron un segundo catálogo donde ya podríamos ver la Mini Champ 2, que la llamaría en ese momento y que vamos a ver en un próximo video, y la Mini Champ original, pero ya en un precio de rebaja y de retirada, porque incluso hace hincapié que salía $15 y estaba en oferta en $10. Y a partir de allí no saldría en ningún catálogo más. Hace muy poco preguntaba cuál fue la década que más 58 milímetros se lanzó al mercado en el sentido de modelos, ¿no? ¿Cuándo fue que más modelos se lanzaron al mercado? Y fue en la década del 90, pero sin duda. Y uno de los puntapiés inicial los dio la Mini Champ en su versión original. ¿Recomendable para usar? La verdad es que sí, pero no. Sí, en el sentido que sus herramientas son muy útiles, pero yo extrañaría la herramienta combo. No sé, cada uno es dueño de usar lo que quiera. Ahora, para un coleccionista, sépanme disculpar, pero es que es muy subjetivo que les diga que hay que tener una Mini Champ en configuración original. Es una cosa muy coleccionable esta Victorinox. Más adelante saldría una configuración muy parecida, pero no tendría ni la hoja bisturí ni tampoco el pela naranjas, que sería la Victorinox Cavalier, que pueden verla en este video. Y la próxima semana vamos a estar con la Mini Champ actual.